Muy bien, chicos. Continuamos con la clínica cardiovascular. Dentro de clínica cardiovascular tenemos ciclo cardíaco, generación del pulso venoso, el pulso arterial, de la soplo, fracción de eyección, edemas en cardiografía y síncope. De una manera muy puntual, la verdad, para poder pasar a lo que es fármacos, las PEPAs, y todo lo que vendría a ser el concepto teórico de los exámenes diagnósticos que usamos, ¿no? Bien, ciclo cardíaco. Este diapo resume todo lo que es el ciclo cardíaco, chicos. Nos han preguntado de diferentes maneras, ¿no? El primer ruido está identificado con el cierre de las válvulas aurículo-ventriculares, ¿no? O sea, se cierran las aurículo-ventriculares, que es la tricúspide y la mitral, comienza el primer ruido. El primer ruido origina todo el proceso que nosotros le llamamos que es el proceso sistólico, ¿ok? Sistólico. El segundo ruido está acá, el segundo ruido. Doctor, ¿y por qué hay dos columnas? Porque tenemos a la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Se cierra primero la aórtica y después la pulmonar. Acuérdate que la aorta es la vaga, ¿no? Se cierra primero. Se abre primero y se cierra primero. Se abre después y se cierra primero. O sea, recontra, superarti, ociosasa total. Y son el cierre de las válvulas sigmoideas aórtica y pulmonar. Es el segundo ruido. Y el segundo ruido da origen ¿a quién? A la diástole. Perfecto. Entonces, escuchen así, miren. Dum tac, dum tac, dum tac. Entonces, dum, primer ruido, sístole, tac, segundo ruido. Dum, primer ruido, tac, segundo ruido. Así van a estar. Fisiológicamente, normalmente la pulmonar, de manera fisiológica, cuando uno inspira, jala más sangre a la cavidad derecha y por lo cual la demora más en vaciarse el ventrículo derecho. Entonces la pulmonar como que hay una cierta demora en cerrarse después de la aorta. Si yo tuviera una hipertensión pulmonar, siempre, independiente de la inspiración, tanto en inspiración como en expiración, siempre la pulmonar se cerraría después, si tuviera una hipertensión pulmonar. Ese sería un cierre patológico. Y para que la aorta se cierre después de la pulmonar, eso sucede mucho en los hipertensos arteriales. ¿Ok? Hace que se cierra después la aorta de la pulmonar. Y en el caso que yo voy a ver un desdoblamiento fijo del segundo ruido, este desdoblamiento que permanentemente se va a dar tanto en inspiración y en expiración, se ve mucho en la comunicación interauricular. Porque todo el tiempo va a haber un hiperaflujo al ventrículo derecho, que va a haber un desdoblamiento permanente entre la aorta y la pulmonar, haciendo que la pulmonar se cierre después. ¿Ok? Entonces son detallitos que hay que tomar en consideración el desdoblamiento. Ahora, esto de acá vamos a llevarlo a fases. Primer ruido, segundo ruido, primer ruido. Tenemos dos momentos en la sístole y tenemos tres momentos en la diástole. Los primeros momentos de cada bloque llevan una palabra característica que se llama isovolumétrico. Entonces acá tenemos sístole y acá tenemos diástole. La primera parte se llama isovolumétrico. Por ejemplo, esto, como es sístole, será la contracción isovolumétrica. ¿Qué quiere decir isovolumétrico? Que no se pierde sangre ni tampoco entra. Se mantiene igual. Por eso se llama iso. Y están cerradas las cuatro válvulas. Las cuatro están cerradas. Acá será la relajación isovolumétrica. Igual, están cerradas las cuatro válvulas, no se entra ni sale. ¿Sí? Relajación isovolumétrica. En la sístole, la segunda parte de la sístole, ¿qué es? La eyección. La eyección. Sale la sangre del ventrículo izquierdo, ¿no? ¡Pum! Lo botas, ¿no? Y en la diástole, ¿qué vamos a encontrar? Encontramos el llenado ventricular. Llenado ventricular. Llenado ventricular. ¿Ok? Y en la tercera encontramos la contracción auricular. Esta contracción auricular equivale más o menos a un 20% del llenado ventricular.
¿Ok? Ahora, el llenado ventricular puede originar un ruido que se llama tercer ruido. Y la contracción auricular puede originar otro ruido que se llama cuarto ruido. La pregunta de examen es la siguiente. ¿Cuál de los dos es más frecuente en un estado patológico? En un estado patológico es más frecuente el tercer ruido. Por eso que es un criterio mayor de Framingham en la insuficiencia cardíaca. Pregunta de examen. ¿Y cuál de los dos puede ser fisiológico? El tercer ruido también. ¿Ok? Y se va a dar en estado fisiológico el tercer ruido, ya sea por un aumento de volemia, como ocurre con las gestantes, por ejemplo, o un aumento de la velocidad de la sangre, como ocurre cuando el paciente está con anemia o cuando tiene fiebre, que la velocidad aumenta. El cuarto ruido solamente se va a dar en situaciones patológicas, solo en patológicas, no fisiológico. Y se va a dar en estadios finales del problema cardíaco. Y se debe a una mala relajación total del ventrículo. Sumamente mal relajado. Entonces, nos han preguntado de los 4 ruidos, nos han preguntado el cuarto ruido. ¿Ok? El cuarto ruido nos han preguntado que se puede escuchar cuando se relaja mal el corazón en una insuficiencia cardíaca final. Y no olviden que este llenado, gracias a la contracción auricular, pregunta de examen, permite llenar 20% del ventrículo. Tú dirás, doctor, ¿y por qué importa eso? 20% no es nada. Pero en un paciente con insuficiencia cardíaca, ese 20% lo es todo. Porque este 20% se puede perder cuando el paciente hace fibrilación auricular. Si el paciente hace fibrilación auricular, pierde la contracción auricular y por lo tanto pierde ese 20%. ¿Y esa sangre dónde está? Si ya no está en el ventrículo, está en el pulmón. Entonces sobrecarga de sangre el pulmón haciendo un edema agudo de pulmón. Entonces un paciente con fibrilación auricular puede terminar desencadenando en un paciente con insuficiencia cardíaca de fondo un edema agudo de pulmón. ¿Ok? Entonces datos importantes, datos conscientes, bonitos que tienes que saber. Tu estetoscopio, que tú tienes tu membrana y tu campana. La membrana permite escuchar los ruidos agudos y la campana escuchar los ruidos graves. Eso es muy importante. Y la campana va a permitir escuchar los ruidos graves de la estenosis mitral, de la estenosis tricuspidia y también del tercer y cuarto ruido. También lo puede escuchar. También podemos escuchar los famosos clics y chasquidos, ¿no? Los clics son las aperturas, los sonidos de apertura de algo que esté grueso, y los chasquidos también apertura, pero la diferencia es que los clics se escuchan más en sístole y los chasquidos se asocian más al sonido de la diástole. Inclusive el estenosis mitral hace un chasquido de apertura típico, y eso es pregunta. Desde que viene el chasquido casi es marcar estenosis mitral, por ejemplo, ¿no? Muy bien. El cuarto ruido, mejor dicho, no cuarto ruido, sino la contracción auricular, que es la tercera fase de la diástole, también le llaman refuerzo presistólico. Otro nombre que también puedes escuchar es el famoso refuerzo presistólico. Le dicen presistólico porque después del primer ruido comienza la sístole. Y este justamente está antes de eso. Refuerzo presistólico. ¿Ok, chicos? Entonces, este es el ciclo cardíaco. Son 5 fases bien diferenciadas. Han preguntado en los exámenes acerca de las fases, que en qué fase se origina el cierre auriculoventricular. Se da en, ahí vas a recordar, después de quién se da el cierre, viene la contracción isovolumétrica. ¿Ok? Entonces, así cositas, ¿no? O están abiertas las válvulas auriculoventriculares. ¿En qué momento? En el llenado ventricular. O sea, vas jugando de acuerdo a los movimientos de las válvulas con los momentos de las fases del ciclo cardíaco. Pulso venoso. Pulso venoso también ha sido preguntado. ¿Qué hay que recordar de pulso venoso? A ver, chicos, miren. Tenemos acá las aurículas, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo. ¿Ya? Es perfecto. Entonces, miren. El tema del pulso venoso es el siguiente, muchachos. El pulso venoso vas a tener ondas. Onda A, onda X. Acá hay una onda incluso también, la onda C. La onda B. La onda Y. La gente siempre se olvida cómo se está de las ondas. Voy a darte una pepa que te va a permitir recordarla en todo momento. La onda A nace
a nivel de la vena yugular, porque cuando uno dice pulso venoso, chicos, porque está viéndose acá, a nivel de la vena yugular. ¿Ok? Entonces, cuando tú tienes una contracción auricular, nace la onda A. Entonces, la onda A del pulso venoso es de la contracción auricular. ¿Ok? Luego hay una pequeña onda C. Cuando está bajando de la onda A a la X hay una onda C. ¿Y esto se debe a qué? A la C de carótida, ¿no? Porque la carótida está al costado pues, de la vena yugular. Entonces, al pulso carotidio se debe este volumen, este corchito que se levanta cerca a la, porque está cerca de la carótida, ¿no? La X viene de relax. Relax. ¿Por qué? Porque se relaja la aurícula. Se relaja la aurícula. ¿Ok? Luego tenemos la V, ¿no? La V, acuérdense, ¿no? Dos palitos, acuérdense acá también dos palitos, llenado. Llenado. Mira, acá hay dos palitos, uno, acá hay otro palito, acá te pongo otro palito, llenado. Llenado de la aurícula derecha, onda V. Y la Y, acuérdate, la Y tiene esta forma, mira. Lo partes en dos, para que te acuerdes, es todo lo de la aurícula que pasa al ventrículo. O sea, vaciado. Vaciado. Entonces, cuando tú veas ondas positivas, es porque tienen o están trabajando mucho contracción, hay mucha contracción auricular, o hay mucho llenado. Cuando veas ondas negativas es porque hay buena relajación, o porque está habiendo un poco de dificultad, de repente, al vaciado. ¿Ok? Dificultad al vaciado lo mantiene más tiempo ahí. ¿Ok? Cuando no se relaja adecuadamente todo el tiempo, más todo el tiempo está aumentada. Es por eso es que típica pregunta que nos hacen es en la fibrilación auricular, ¿qué ocurre con la onda A? Si ya no hay contracción, no hay, pues, no hay onda A. En la insuficiencia tricuspidia, ¿qué pasa con la aurícula derecha? ¿Se relaja o no se relaja? No se relaja, doctor. Entonces se ve más profunda, ¿no? Más profunda. En la insuficiencia tricuspidia, entonces, más X más profundas. En la pericarditis constrictiva, y acá te agrego otro, taponamiento cardíaco. ¿Qué vas a encontrar? Siempre acuerde, pericarditis constrictiva, nemotecnia, pericus. Pericarditis constrictiva, onda Y profunda, Kussmaul positivo. Ahorita vamos a ver qué es Kussmaul. Taponamiento cardíaco, acuérdate, tapar el sexo paradójico. Quiere decir, taponamiento cardíaco, sexo, acuérdate, la onda X profunda y paradójico, pulso paradójico, que ya lo vamos a ver en pulso arterial. ¿Ok? Entonces, de tal manera que vas a tener relación. Ambas pueden hacer ondas X, Y profunda, ambas, pero lo más asociado a pericarditis constrictiva es la Y lo más asociado a taponamiento cardíaco es la X. El Kussmaul es un signo en el cual tú al inspirar normalmente las venas del cuello se colapsan, pero en el caso de que tú en vez de colapsar tienes una venda más grande, quiere decir que no hay un drenaje adecuado. Y esto se ve justamente en algunas enfermedades que obstruyen por fuera el corazón. Lo obstruyen de tal punto que influyen mucho en el llenado ventricular. Entonces, en el retorno venoso, entonces la sangre se queda más tiempo estancada en la vena. Entonces, en vez de colapsarse la vena, más bien se eleva en la inspiración. Ese es el signo de Kussmaul, típico de que hay algo por fuera que lo está comprimiendo el corazón. ¿Ok, chicos? Ese es un dato muy importante que quiero que ustedes lo recuerden. La inspiración es un proceso en el cual normalmente cuando inspiramos, la sangre viene al retorno, hace esto, mira. Acá les voy a hablar de la inspiración. Cuando tú inspiras, tú creas una presión negativa en el tórax. Y al crear una presión negativa al inspirar, porque la caja torácica se abre, al abrirse genera una presión negativa. Al ser negativa, entonces la sangre viene con más fuerza al ventrículo, a la aurícula derecha. Aumenta el retorno venoso. Y si aumenta el retorno venoso, la sangre se queda menos tiempo en el cuello y se colapsa más rápido. Quiere decir que disminuye la presión venosa central. O sea, la inspiración disminuye la presión venosa central. Pero qué distinto es esto a cuando a ti te intuban. Si tú tuvieras una intubación, estás entubado y te hacen una presión positiva. Cuando a ti te hacen cualquier presión positiva,
o a un niño, por ejemplo, que hace ventilación a presión positiva cuando nace, no necesariamente entubado, está con máscara, pero la presión positiva lo que hace es, más bien vuelve positiva la cavidad torácica, y al ser positiva, disminuye el retorno venoso, aumentando la presión venosa central. O sea, el efecto adverso, el efecto al revés, como se diría, de lo que es una inspiración. Por más que ambos, los tórax han abierto, pero en el caso de una presión positiva directa, lo que hace es aumentar la resistencia vascular pulmonar. Y eso hace de que haya una disminución del retorno venoso y un aumento de la presión venosa central. ¿Ok? Esto ocurre cuando tú haces presión positiva. En cambio, cuando tú inspiras, así de sencillo, haces una presión negativa intratorácica y jalas el retorno venoso. Aumenta el retorno venoso y la PVC cae, porque todo se está viniendo a la aurícula derecha. ¿Ok? Esos efectos, quiero que recuerden, chicos, son efectos de la inspiración. Ya sabes cómo es una inspiración fisiológica y cómo sería un proceso de ventilación positiva, ¿no? Que hoy en día todo el mundo estamos asociados al manejo de lo que es el ventilador mecánico, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta esos pequeños detalles. A ver, acá hay alguna preguntilla. La onda B es el llenado auricular. No, todo el pulso, todo lo que estoy hablando acá, todo esto, chicos, es aurícula derecha. No tiene nada que ver el ventrículo aquí, porque estamos estudiando cavidad derecha. ¿Ok? Cuando digo A, contracción auricular, relajamiento de la aurícula, X es relajación de la aurícula derecha, B es llenado de la aurícula derecha, Y es el vaciado de la aurícula derecha porque se está llenando el ventrículo, lógicamente, ¿no? Derecho. ¿Ok? Eso es importante. Todas las ondas es el estudio indirecto de la aurícula derecha. Eso no se confunda, ¿ya? En taponamiento cardíaco, acuérdate que era tapar el sexo paradójico, así que la onda X es más profunda, ¿ok? Profunda la onda X. Y en pericarditis constrictiva, como es pericus, acuérdate, la onda Y es la profunda en pericarditis constrictiva. Si te preguntaran taponamiento cardíaco o pericarditis, ambas, igualito, da igual, ambas pueden tener Kussmaul o pulso paradójico. Ambas pueden tener alteración de onda X y onda Y. Pero cuando es característico en una pregunta de examen y te ponen, por ejemplo, alteración de la onda Y, y te ponen en las alternativas pericarditis constrictiva y taponamiento, pucha, tienes que coger una de las dos. Te vas por pericarditis, pues, porque es lo más frecuente en ella. En taponamiento es más frecuente la onda X. Y se ve como más profunda, ¿ok? Como más profunda. Claro, como una insuficiencia tricuspidia, exacto. En la X, exacto. Muy bien. El pulso arterial, ¿qué tenemos que hablar del pulso arterial de manera puntual? De todos los pulsos, el que han preguntado es el pulso paradójico, que acá está el fénix, el costado. ¿Ok? Número 1. El pulso, vamos a encontrar diferentes pulsos, pero primero quiero que sepas cómo es un pulso normal. Un pulso normal viene con un pulso sistólico, ¿no? De la contracción cardíaca. Luego tienes la incisura dicrótica, que es el cierre de las válvulas aórticas. Y luego tenemos la diástole, ¿no? Que es la parte de abajo. Un pulso normal, chicos, son dos cruces. Y tú te tocas tu pulso y esas son las dos cruces. Si está menos de eso es una cruz, si está más de eso son tres cruces. ¿Ok? Tenemos pulso carotidio, pulso braquial, pulso radial, pulso femoral, pulso popliteo, tibial posterior y pedio. Por ejemplo, si ustedes tienen un paciente con un problema arterial periférico en piernas, tienen que describir estos 4 pulsos. Si tienen un problema en brazo, por una embolia, estos 2 pulsos son básicos. Inclusive algunos le ponen el pulso cubital, ¿no? Lo ideal sería un cubital también, si estás dedicado al miembro superior, ¿sí? Pero no más. Y el pulso carotidio, que tú ya lo sabes. No te olvides que el pulso carotidio no se toca en el mismo lugar del masaje, ¿eh? El masaje carotidio es ángulo de la mandíbula atrás. El pulso carotidio se toca casi al costado de lo que es el cartílago tiroides. Tú tocas el cartílago tiroides en la puntita, te vas hacia el costado y ahí vas a sentir un latido. Ahí se toca el pulso carotidio. Porque si tú haces el pulso carotidio debajo del ángulo de la mandíbula, puedes originar un reflejo vagal. ¿Ok? Entonces, y siempre hagan comparativo, pues chicos. Comparativo, ¿no? O sea, si te está fregada la pierna derecha, también descríbeme a la izquierda, ¿no? O sea, tienes que tener un comparativo. Y eso es muy importante que ustedes puedan recordar. ¿Ok? Acá tenemos el pulso carotidio, se preguntó en Residentaba, y la ponían como referencia anatómica el esternocleidomastoideo.
Y el pulso carotidio generalmente está acá, pues, ¿no? O sea, la carótida está delante del pulso carotidio, pues, ¿no? Adelante está la carótida. Y esto te lo ponían porque atrás al costado de la carótida, en la parte de atrás está el pulso, la vena yugular. Y cuando uno hace una colocación de catéter venoso central, lo hace ahí generalmente. ¿Ok? Entonces es importante tocar el pulso para guiarnos, para no hincar esa arteria, pues, ¿no? Sino a la que está al costadito, mirando siempre la tetilla de ese lado, ¿no? O sea, acá está el bracito. Acá está la tetilla, ponte, y el paciente mira para allá y tocamos su pulso y acá al costado apuntamos la aguja mirando hacia acá. No, no hagas nunca la aguja apuntando hacia allá porque haces un neumotórax. Muy bien, el pulso Zeller es un pulso rápido, pero es un pulso importante que se puede encontrar como en golpes de agua en la insuficiencia aórtica, por ejemplo, se puede encontrar el pulso Zeller. El pulso Parvus-Tardo es el pulso más preguntado en la historia después del paradójico y esto se ve en la estenosis aórtica severa. El pulso Bisferians es un pulso que tiene dos pulsos sistólicos y un diastólico y la diferencia con el dícroto es que el dícroto tiene un sistólico y un diastólico, o sea, es la diferencia. Y el pulso alternante es un pulso en el cual el primero tienes un latido fuerte, un latido chico, un latido fuerte, un chico, por eso se llama alternante. Y esto se ve en la insuficiencia cardíaca, en esos corazones que ya están súper cansados, una insuficiencia cardíaca importante. El más preguntado definitivamente es el paradójico, ¿no? El paradójico, ¿qué es? El paradójico normalmente busca hacer dos momentos. Un momento, primero, usas la inspiración y otro, la medición de la presión arterial. Cuando tú haces la inspiración, tú llevas normalmente más sangre al ventrículo derecho por diferencia de presiones. Y normalmente lo que ocurre en un paciente es que lógicamente no haya mucho cambio en la presión arterial. Pero ¿qué ocurre cuando tú tienes una masa, tienes agua, algo está comprimiendo acá afuera? Pues el ventrículo derecho, tú sabes, que se colapsa porque tiene menos presión que el izquierdo. Entonces, cuando tú inspiras, la sangre que entra, en vez de dilatar hacia afuera, como no puede porque acá está lleno de agua hacia afuera, dilata hacia adentro y empuja el septum interventricular, haciendo de que el ventrículo izquierdo en ese momento se llene de menos sangre. Y lógicamente al llenarse de menos sangre, cuando salga la contracción, pues la presión arterial sistólica cae más de 10 milímetros de mercurio. Entonces, todo paciente que la presión caiga más de 10 milímetros de mercurio durante una inspiración, podríamos estar hablando de que probablemente estemos tratando de un pulso paradójico. ¿Ok? Y el pulso paradójico, no te olvides que lo puedes ver en dónde. Lo puedes ver en pacientes con taponamiento cardíaco, pacientes con asma severo, pacientes con pericarditis constrictiva, pacientes con obstrucción pulmonar crónica como el EPOC y pacientes con neumotórax. Mnemotecnia, tapón, pregunta clásica de residentado. Pulso paradójico, ¿dónde encontramos? En esas 5, no hay pierde. Y es un signo de gravedad en donde esté. ¿Ok? Es un signo de gravedad en donde esté. Taponamiento cardíaco, asma severo, pericarditis constrictiva, obstrucciones pulmonares crónicas como el EPOC, en estados muy severos de bronquitis crónica y los pacientes con neumotórax, atención. Neumotórax, atención. ¿Ok? Entonces, esto es importante para recordar. Los soplos normalmente se van a tener 4 características que tienen que recordar. Siempre les digo a todos que no tienes que memorizarte los soplos, es algo tonto hacerlo porque es algo razonado en verdad. Tienes que recordar solamente que los soplos pueden ser sistólicos o pueden ser diastólicos. Si tuvieras un soplo fisiológico, entre comillas, esos se llaman soplos inocentes. Los soplos inocentes solamente podrían ser fisiológicos, jamás podrían ser diastólicos. ¿Ok? Entonces es importante, ¿eh? Los soplos fisiológicos o silentes, unos soplos inocentes, mejor dicho, soplos fisiológicos o inocentes podrían ser sistólicos, pero jamás diastólicos. ¿Ya? El soplo, cuando tú describas, solamente quiero que recuerdes 4 puntos claves para las preguntas. ¿Dónde se origina? ¿En qué momento? ¿Dónde irradia? ¿Y qué maniobras has tomado? Mira, si te preguntan origen del soplo, tú sabes que en el corazón, acá vamos a dibujar,
Tú sabes que en el corazón, en el ápice, es el primer punto donde todo el mundo va a tocar un soplo, donde origina probablemente un soplo. Y luego en el segundo, ese es el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, ¿no es cierto? Y lo otro es arriba, ¿no? En el segundo espacio intercostal, el lado derecho, ¿no? Generalmente tú vas a buscar así como banda presidencial, ¿no? Te pones la banda presidencial, ¿ok? Así, puntualmente estos dos. ¿Por qué? Porque todo lo que está en el quinto espacio es mitral. Quinto espacio intercostal, línea media clavicular. Y todo lo que está en el segundo espacio, en el lado derecho, es aórtico. Y acá está el 90% de las patologías. Entonces tienes que buscar en qué foco es, mitral o aórtico, puntual. 1. 2. Tienes que escuchar el sonido, si es sistólico o diastólico. Dum, tac, dum, tac, dum, tac. O si no, dum, tac, dum, tac, dum, tac. Hoy día vas a practicar con tu estetoscopio y vas a comenzar con la familia para poder escuchar los ruidos y jugar si hay soplo o no hay soplo. 3. La irradiación. 2 lugares nada más quiero que aprendas para irradiación. 2 lugares. El primero el cuello y el segundo la región axilar. El cuello te va a hablar de estenosis aórtica. La región axilar te va a hablar de insuficiencia mitral. Todos los demás soplos no importa dónde irradien. Solamente estos dos son los que importan dónde irradien. 4. Maniobras. En las maniobras que tenemos, número 1, si yo quiero que se escuchen más fuerte los soplos del origen del lado derecho, aumento la inspiración. Si yo tengo un soplo en la válvula tricúspide, en la válvula pulmonar, entonces inspiro. Doctor, y si yo quiero que se escuche más el lado izquierdo, no se puede, pues, porque la influencia de la inspiración está en el lado derecho. Eso se llama maniobra de Rivero-Carvalho. La maniobra de Rivero-Carvalho es cuando tú inspiras, los soplos del lado derecho van a aumentar. Entonces, hay dos principios con respecto a las maniobras. Si yo normalmente inspiro, aumento el retorno venoso y teóricamente todos los soplos tienden a aumentar. Si yo hago valsalva significa que pujas, estás pujando. Si tú pujas, tu guata se mete hacia atrás, comprime la vena cava y disminuye el retorno venoso. Y si disminuye el retorno venoso, quiere decir que teóricamente todos los soplos disminuyen. ¿Ok? Ocurre, en dos soplos ocurre el efecto contrario y que ha sido preguntado. O sea, en el prolapso de válvula mitral y en la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Ocurre lo contrario a todos los soplos. Por ejemplo, si en la inspiración todos los soplos aumentaban, o sea, si todos los soplos aumentaban en la inspiración, todos los soplos aumentaban en la inspiración, vas a ver tú que en ellos van a disminuir. ¿Ok? En ellos van a disminuir. Si todos los soplos disminuían de una u otra manera con el valsalva, en ellos van a aumentar. Ellos se comportan distinto. ¿Y sabes por qué? Porque ocupan espacio en el ventrículo. El prolapso de válvula ocupa espacio en el ventrículo. La miocardiopatía hipertrófica ocupa espacio en el ventrículo. Por lo tanto, ellos se comportan distinto. En los simulacros más avanzados, simulacros 10, 12, 13 que tú vayas a dar en la academia, vas a ver que van a comenzar a venir preguntas de este tipo. ¿Por qué? Porque comenzamos a buscar valores de complejidad aún mayor, para que te acuerdes de estos conceptos. Yo te dejo los conceptos exactos y tú los adaptas a lo que tú quieras, ¿ok? A lo que tú quieras. O sea, acá no tenemos que perder el tiempo de hablar de un soplo, de cómo es el origen de un soplo. No, no, no. Acá puntualmente 4 cosas que van a servir para el examen, que son las que van a servir para tu vida, ¿ok? Pero nunca te olvides que los soplos ya solamente van a comportarse de dos maneras, ya sea en una insuficiencia o en una estenosis. Y el origen, lógicamente, va a ser el cambio de presiones que van a haber y van a generar turbulencia. Si tú tocas un soplo, si se palpa un soplo, se llama trill. Tú tocas ahí, es un trill, ya, es un soplo palpable, es un soplo muy avanzado. ¿Ok? Normalmente tenemos desde el 1 hasta el 6 en la escala de escuchar los soplos. ¿Ok? Si tú lo palpas es el 6.
que nunca lo preguntan porque es una escala cualitativa. Pero sí tienes que saber estos 4 puntos. ¿Ok, chicos? Concepto de fracción de eyección. Observa. Ya sabes tú qué cosa es un telediastólico, volumen telediastólico. Volumen con que se llena todo el ventrículo. Imaginemos que se llenó con 120 mililitros. Y en la sístole se inyectó en el volumen latido, volumen sistólico, 70. ¿Cuánto quedó residual? 50. Ese se llama volumen residual o volumen telesistólico. ¿Cómo se halla la fracción de eyección? Se halla con el volumen, la división del volumen que boto entre el volumen total que tenía al inicio. Esto de acá lo multiplicas por 100 y te sale un porcentaje. Lo normal es que un ser humano tenga más del 55% hasta el 80%. Esto es la fracción de eyección. Normalmente, cuando la fracción de eyección cae, uno habla de insuficiencia cardíaca. Te digo normalmente porque el 80-90% de las insuficiencias cardíacas tienen fracción de eyección baja. Quiere decir que hay un 10% que va a tener fracción de eyección normal. ¿Cómo eso puede ser posible que alguien con insuficiencia cardíaca tenga fracción de eyección normal? Porque te digo que la fracción de eyección es una proporción. ¿Qué pasaría si yo te hablo de estas enfermedades? Enfermedades donde normalmente tengamos problemas de llenar el ventrículo, patologías miocardiopatías restrictivas, hipertróficas, fibrosis por envejecimiento, hipertrofias secundarias, hipertensión arterial. ¿Qué pasaría si la persona tiene tanto músculo que se llena, por ejemplo, ponte 70 mililitros, se llenó telediastólico y bota 35 mililitros. ¿Cuánto es su fracción de eyección? 35 entre 70 por 100. Tú dirás, doctor, esto está al 50%, está al límite de una fracción baja, por ejemplo, ¿no? Si tú me dices, a ver, bota 40, ah, no, doctor, acá casi estamos hablando, casi tiene más del 55%. Ya, yo te diría, ¿su fracción es normal o está baja? No, tiene fracción de eyección normal. ¿Y por qué se agota? Doctor, se agota porque esto que bota en cada contracción es muy poco. Entonces tiene insuficiencia cardíaca, pues de un origen estructural. Así es, doctor. Eso se llama fracción, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección normal. Tiene fracción de eyección normal, pero lo que bota es muy poco. Y eso ocurre en todas las enfermedades que tienden a ocupar espacio en el ventrículo izquierdo y hacen de que la precarga sea una precarga mala, una precarga insuficiente. ¿Ok, chicos? Quiero que se acuerden de estos dos conceptos. ¿Ya? Cuando están en el hospital, normalmente, oye, insuficiencia cardíaca, ya, bacán. El 90% tiene presión baja. Pero ¿qué pasa si tiene fracción normal? Ahí te vas a acordar de que probablemente sea una miocardiopatía. Las miocardiopatías, tú sabes que hay 3 grandes, la restrictiva, la hipertrófica y la dilatada. Tanto la restrictiva como la hipertrófica tienden a fracción de eyección normal. En cambio, la dilatada tiende a tener fracción de eyección baja. Eso también lo vamos a comentar en un cuadrito en la parte de misceláneas del final, porque es un tema de baja rentabilidad. ¿Ok? Con respecto a los edemas, ¿qué hay que recordar? Solamente recuerda que los edemas tienen varias causas, muchas causas. Las causas más frecuentes es de insuficiencia cardíaca, o sea, no razones mucho. Si hincha alguien es por el problema cardíaco. Segundo, síndrome nefrótico. Tercero, insuficiencia renal. ¿Ok? Insuficiencia renal. En ese mismo orden. La diferencia de un edema a otro edema, en realidad los edemas cardíacos son edemas bilaterales, fríos, ¿ok? Y duros. Los nefróticos generalmente son bilaterales, blandos, generalmente blandos y más tibios. Los renales propios
en realidad no tienen una característica, solamente son bilaterales y tienen una mezcla de ambas, así que son como que intermedios entre los dos puntos, entre el cardíaco y el nefrótico es el renal. Cuando hay causas de otro tipo, mixedema, generalmente es un mixedema pretibial, por ejemplo, es un edema duro. El linfedema es un edema súper blandito, blandito y bien llamativo. El edema venoso, yo veo muchos pacientes con insuficiencia venosa, las piernas se le hinchan, pero generalmente la hinchazón es bilateral y muchos pacientes vienen con esto y primero descartamos causas cardíacas, renales y luego ya pensaremos en causas de problema venoso y ahí le solicitamos una ecografía Doppler, ¿no? Nefrótico, nefrítico se parecen muchísimo y el cirrótico también puede tener por hipoalbuminemia. La forma de describir los edemas, en realidad, esto de las foveas, es más un apasionamiento de la medicina interna. Nadie está mirando y ni puede quedarse mirando un edema, ¿no? Lo que importa acá es ser aplicativos. Y acá importa lo siguiente. Un edema te tolero hasta el tobillo. Las gestantes pueden tener hasta la rodilla. Pero si tú no estás gestando, ¿por qué tienes hasta la rodilla? Ah, es patológico. Entonces es una manera rápida de poder mirar el nivel del edema. Describes el nivel del edema y segundo, describes qué tipo de fovea y de acá la puedes poner de una cruz hasta 4 cruces. De acuerdo a los tiempos, que en realidad es muy variable los tiempos, pero un edema ideal debería ser una reducción rápida, ¿no? Pero no existe un tiempo así, se pelean en las escuelas, con que tú pongas nada más el nivel ya estás dando mucho porque uno no es normal tener un edema por encima del tobillo, ¿no? Hasta por el zapato puede darte edema de repente, ¿no? Pero hasta el tobillo, no más arriba de, ¿ok? La forma de cómo fundir edemas, la mayoría de veces yo veo que usan ustedes muchos diuréticos y no necesariamente es la causa, porque si la causa es un linfedema, no tienes que dar diuréticos, ¿ok? O si es un mixedema, no tienes que dar diuréticos. De repente te va a ligar solamente si el problema es cardíaco, pero no te liga de repente si es nefrótico. Entonces hay que tener cuidado. Siempre hay que calcular la diuresis del paciente y el peso en los controles de los pacientes que tienen edemas, porque es la única manera objetiva de poder estudiarlos. La ANASAR, que es cuando hay un edema global sistémico, pues, ¿no? Y el síncope, como última variable dentro de estas variables que normalmente manejamos, vamos a encontrar que hay 3 grupos de síncope. Tenemos los neuromediados, tenemos los síncopes de origen ortostático, la famosa hipotensión ortostática, tenemos los generalmente de un origen cardíaco. Es la forma como tú tienes que enfocar tus síncopes. Los neuromediados generalmente estamos hablando de los reflejos vago-vagales, ¿no? Que es lo más frecuente y por estrés es lo que uno normalmente... Estrés en el sentido de que puede ser no sé, algún miedo, algún pánico, algo puede darte un reflejo vago-vagal, ¿no? Y por estrés puede ser un síncope, ¿no? Es importante recordar también que podemos tener algunos pueden ser por un estímulo, ¿no? Situacional, por ejemplo. Por ejemplo, la tos. Hay gente que la tos misma puede tener un síncope, ¿no? Situacional. ¿Por qué? Porque también trabaja neuromediado. Neuromediado. ¿Ok? Y los que trabajen en el seno carotidio, por ejemplo, un paciente está haciéndole un masaje carotidio y boom, se te va y te hace síncope, ¿no? Entonces también está dentro de este grupo. La hipotensión ortostática es importante, ¿no? Hay gente que tiene causa primaria y causa secundaria. Las causas primarias generalmente se deben a fallos del sistema autonómico, ¿no? Hay algunas enfermedades en neuro que hacen falla el sistema autonómico, ¿no? Y también hay causas secundarias donde vamos a encontrar desde las farmacológicas, por ejemplo, fármacos que hacen vasodilatación o fármacos alcohol, por ejemplo, el alcohol mismo también te puede dar hipotensión ortostática, y causas médicas, ¿no? De fondo, la más frecuente es la neuropatía diabética, ¿no? La neuropatía diabética también te puede dar una hipotensión ortostática, ¿no? La uremia también, chicos. Neuropatía urémica. Y de origen cardíaco, generalmente hay 2, ¿no? El estructural, cualquier enfermedad de fondo que termine afectando secundariamente la vía del tejido especializado, y las arritmias. Sobre todo 2, las disfunciones sinusales y el bloqueo
AB. No te olvides que el tejido especializado que lleva el impulso no es tejido nervioso, ¿ah? Es célula muscular especializada, nada más. O sea, ten en cuenta eso, ¿ya? Ten en cuenta eso. Entonces, cuando yo tengo un paciente con síncope, siempre voy a pensar en estos tres orígenes. O neuro, o una hipotensión ortostática, o cardíaco. Si te ponen en la pregunta que el paciente se paró de golpe, todo es hipotensión ortostática. Si te ponen que se sometió a un miedo, a un estado de pánico, es neuro. Si te ponen que no pasó nada y es mayor, cardíaco. O sea, al toque lo definiste. Y si te piden un estudio secundario, va a depender. Si tú estás haciendo un test de ortostatismo es porque estás pensando en las dos primeras. Si estás pensando en la tercera, un electrocardiograma. Si en el electrocardiograma te sale una pausa, te van a poner pausa en tiempos más de 2 segundos, más de 2.5. Acuérdate que más de 3 segundos es paro. Entonces tú dices, wow, si es pausa, definitivamente me voy a mandar al Holter, que es la forma eléctrica de estudiar el corazón. Si me ponen que tiene estructura dañada, algún soplo por ahí, estudio con ecocardiografía. Si me ponen que tengo un problema nervioso, neuro, que me sale en test de ortostatismo positivo, todo, test de vasculación. La ergometría y el cateterismo son solamente parte, igualito que la ecocardiografía, de estudio estructural. Pero tú tienes que tener en orden el tipo de paciente, ¿no? Paciente que viene porque de impresión, aparentemente vio un animal y se desmayó, ¿no? Ah, neuro, listo, entonces hay que estudiarlo, va a ser un vagal, ¿no? Vagal, hay que echarlo, no pasa nada, ¿no? Paciente que se para y se desmaya constantemente, guarda, ¿qué está pasando acá? Fármacos, medicamentos, ¿qué está tomando? No, nada, enfermedades, siempre estás pensando en eso, ¿no? En la manera de la hipotensión ortostática, ¿no? Entonces ya estás entrando a ese mundo. Paciente que no tiene nada negativo a hipotensión ortostática, negativo a patología nerviosa periférica, pues estás hablando y te dicen que tiene algún problema de arritmia o alguna frecuencia alterada en la pregunta. Ah, ya te está apuntando a cardíaco, ¿no? Y si está apuntando a cardíaco, de frente a Holter. Nunca se olviden de eso. De los tres, han preguntado diagnóstico de los tres, pero cuando te preguntan examen auxiliar más frecuente para estudio, es el Holter, porque te apuntan generalmente una arritmia de origen cardíaco. O sea, estás apuntando por acá. ¿Ok? Entonces, dentro del mundo del síncope, rápidamente, no pierdan tiempo, porque no vale la pena, tienes que tener en cuenta esto, ¿no? Ah, ya te está apuntando a Holter, ¿no? Porque te está dando premisas de EKG. Si no te da premisa de ningún EKG, entonces antes de pedir un Holter, pide un EKG, porque te estoy poniendo acá que lo primero es EKG, para descartar todo el mundo cardíaco. ¿Ok? Los test de ortostatismo no se hacen así nomás. En la vida real, de frente síncope, pedimos EKG. Vamos a estudiar EKG y descartamos esto sí, con preguntas de anamnesis. Estos dos. ¿Ok? Y para descartar el tercero, EKG. Entonces el examen que más te va a venir en preguntas de examen es el EKG. Y si en el EKG te ponen alguna alteración, algún bloqueo, alguna ya cosas ya pues evidentes, el siguiente paso es el Holter. ¿Ok? Siempre el siguiente paso de un EKG es el Holter. Muy bien, chicos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Perfecto. A ver. Si es neuromediado, definitivamente no vas a hacer mayor estudio. El neuromediado termina con diferencial si es uno por problema ortostático o si es por un neuromediado puro. Tienes que aprender a diferenciar. Entonces, te van a poner siempre una situación. Si hay una situación de fondo, que el paciente ha tosido, que de repente ha visto, no sé, una rata ha visto por ahí y de pánico se desmayó, todo eso siempre te van a dejar una pepa, una clave, una palabra clave, porque tú piensas que es neuromediado. Si no te piden, si te piden que no lo es, te van a bloquear eso y no te ponen ninguna situación de hipotensión ortostática, tú ya piensas en cardíaco, ¿no? Y si es cardíaco, tiene que haber en la pregunta EKG. Y si no hay, esa tienes que marcar. Si en la pregunta te ponían el EKG ya como dato, el siguiente paso es Holter. No hay nada que ver. Pero si no te podían EKG en la pregunta, entonces sí tenías que indicar primero el EKG. ¿Ok? Eso es importante. Ya venía una pregunta en el salud hace 2 o 3 años, donde te ponían un paciente con síncope que tiene un bloqueo de 2.5 segundos, me parece. ¿Cuál es el siguiente paso? Holter, pues.
ahí era Holter, ¿no? De frente se lanzaban con todos ustedes.